Bienvenida a Renuncia Feliz Podcast, un espacio donde cada día recibes inspiración y estrategias para simplificar la creación de tu negocio mientras desarrollas la mentalidad empresarial que necesitas para crecerlo. Porque emprender no es suficiente. Renunciar a tu empleo no es suficiente. Esa vida en libertad con la que tú sueñas requiere renunciar a creencias, a hábitos y a sistemas de trabajo que pertenecen al paradigma del empleo. Y eso es una renuncia feliz. Mi nombre es Marisa y te invito a emprender desde la conciencia, a elevar tu frecuencia empresarial y a manifestar el negocio y la vida de tus sueños. Saludos y bienvenida a tu podcast favorito. Hoy vamos a estar hablando de mentalidad, mindset, que es el tema de los lunes. Y por supuesto te doy la bienvenida a tu podcast si es la primera vez que lo escuchas. Estamos por aquí todos los días, de lunes a viernes, también fines de semana. Hoy específicamente voy a estar hablando de una temática que me han escrito recientemente que por favor hable más. En episodios pasados he estado hablando del tema de la mentalidad con el dinero, muy por encima, no he profundizado muchísimo, aunque he tenido episodios en el pasado, en la primera temporada, donde hablamos bastante del tema del dinero en episodios de hace 1 o 2 años. Ciertamente le quiero dar como una actualización al tema porque tengo mucha gente nueva por aquí que me escucha hablando de mentalidad de dinero, pero que quizás no entienda a lo que me refiero, o que por el contrario entienden a lo que me refiero, pero no saben por dónde entrarle al tema. Si tú eres una de esas personas que está reconociendo que necesita trabajar con su mentalidad y con su relación con el dinero, quiero decirte que hay como 2 conversaciones en el tema del dinero. Está la conversación que tiene que ver con generar dinero, con producir dinero, con sanar la relación con el dinero, superar esto de que el dinero es malo, sanar estas creencias de que la gente que tiene dinero es mala, de que los ricos no van al cielo, de que las personas no puede haber un rico bueno o de que pobre pero honrado. Eso es una cosa. La conversación del dinero es de cómo te llevas con el dinero es una cosa. Pero hay otra conversación que es de la que te voy a hablar hoy, que es la de mentalidad de pobreza versus mentalidad de riqueza, ¿ok? Y antes de comenzar te quiero decir que este episodio de hoy lo estoy recogiendo como de un compendio, de un repaso que le di a un libro que yo leí hace bastante tiempo, lo he leído 2 veces, estoy considerando darle una tercera vuelta. Es el libro Padre Rico, Padre Pobre de Kiyosaki, que es uno de los genios de este tema del dinero, de las inversiones y de las bienes raíces. Y pues en este libro, este japonés cuenta de que él tuvo 2 padres, ¿verdad? Él tuvo un padre rico que era inversionista y tenía dinero, y tenía un padre pobre que realmente era un padre de clase media, trabajador de gobierno, empleado, asalariado, etcétera. Con uno creció y se crió viendo la vida de una manera, y cuando conoció a su otro padre, que entiendo que es su padrastro, o no sé si esto es parte de la ficción de la historia, ¿verdad? Pero a quien él se refiere como su padre rico, fue esta otra persona que estuvo en su vida y que lo dirigió por otro camino que lo ha llevado a ser la persona que es hoy. Kiyosaki es un inversionista multibillonario y además pues tiene una filosofía de vida muy particular. Él fue empleado de Xerox. De hecho, su último cheque de Xerox lo cobró en Puerto Rico. O sea, es una historia de la vida real, una persona real que tuvo un empleo real y que hoy día es una de las personas más respetadas en el tema del dinero, de las inversiones. Tiene múltiples libros, tiene hasta un juego, porque él cree mucho en que la mentalidad de riqueza y la mentalidad con el dinero se cultiva desde la infancia. Y él tiene unos jueguitos que son como para tú jugarlos con tus niños y empezarle a enseñar los juegos de cómo invertir, pero que lo vean como un juego, que no lo vean como, ay, ahora llego adulto con esta mente X de asalariado, de empleado, de pobreza, y ahora tengo que sanar mi mentalidad para entonces poder sentirme que puedo jugar con el dinero. Así que él ha dejado un gran legado con este tema, pero bueno, el punto es que lo estoy usando de referencia para todo lo que te voy a decir en el día de hoy. Y él habla de una brecha que hay entre el 99% de la población y el 1% de la población. El 1% de la población es la gente que es rica y cada vez se hace más rica, y el 99% del resto de la gente es la gente
que o es pobre, vive en pobreza, o está en un nivel de clase media asalariado, ¿verdad? Es el asalariado promedio que depende de un empleo y que aun cuando tuviera la capacidad de generar dinero, se queda en la sintonía de, pues, ¿qué hago con el dinero? Lo gasto, no sé invertir, no sé jugar con los impuestos, lo que me gano lo pago casi todo en impuestos. Entonces, lamentablemente, el sistema está, el que no conoce el sistema, el que no tiene un lenguaje financiero, el sistema está diseñado para que los pobres con las mismas objetos o referencias, no con la misma información, sino como decir, por ejemplo, los pobres entre impuestos cada vez son más pobres y los ricos entre impuestos cada vez son más ricos, ¿ok? Así que utilizan el objeto de su conocimiento o de su ignorancia para enriquecerse o empobrecerse. Entonces es importante que tú entiendas en qué lugar de la balanza estás tú. ¿Estás en el lado del 1%? ¿O estás en el lado del 99%? Esta brecha es enorme y a mí me recuerda mucho la escala de la frecuencia de vibración del doctor, ¿cómo se llama él? John Hawkins, que es del que yo he referenciado aquí, que creó y diseñó este estudio donde mide los niveles de frecuencia. Y él decía que apenas como un 1 o un 2% de la población vibra por encima de 300 o de 400 en megahertz en las escalas de vibración. Y esto es, ¿verdad?, cambiando un poquito la conversación a manifestación. Me parece muy coherente que no es casualidad que tan poquita parte de la población esté vibrando en esos niveles y que esa misma sea en proporciones en otra conversación. Este es el mismo 1% al que se refiere Kiyosaki, el mismo 1% que son los que logran esa libertad financiera, los que logran liberarse de esa mentalidad. Y él plantea, y yo te voy a plantear, tomando prestadas sus palabras, que dentro de ti hay una persona pobre, dentro de mí hay una persona pobre, y dentro de ti también hay una persona de clase media, asalariada. Dentro de mí también la hay, asalariada. Usualmente el pobre que vive en ti siempre está sintiendo que no le va a dar. Está intentando ver cómo consigue para que le dé para llegar a fin de mes, para ver si le da para cubrir sus necesidades, sus gastos básicos. Fíjate que el lenguaje de pobreza viene de este lugar donde necesito ver si me da. Estoy estirando el peso. ¿Tú has oído esta frase? ¿La has usado? ¿Las has pensado? Deja ver si la quincena me da. De cheque en cheque, ¿verdad? Ese es un lenguaje de la persona que, aunque tenga un empleo, escúchame bien, vive en pobreza. Y esto puede que incluso tengas un empleo, una profesión muy remunerada, pero tú sigues hablando el idioma del pobre que vive en ti, que está viendo a ver cómo llega a fin de mes. El segundo que vive en ti es la persona de clase media, que esta es la que quiere estabilidad. La persona de clase media que vive en ti, y esto no es una conversación de clases, es para que entiendas cómo, de acuerdo a la mentalidad que tienes y a la mentalidad que cultivas, es el resultado que tienes. La persona promedio de clase, que tiene una mentalidad de clase media, y especialmente esa persona de clase media que vive en ti, piensa que quiere estabilidad, quiere el salario fijo, quiere cobrar los viernes, quiere esa supuesta estabilidad, y hago comillas al aire cuando digo esto porque no hay nada más inestable que un salario, pero en la mente del asalariado, en la mente de la persona de clase media promedio, eso es símbolo de que estoy bien. Y de hecho, si logro generar como para cubrir mis gastos y mis necesidades y de vez en cuando darme un gustito, pues estamos guisando, ¿verdad? Así piensa la persona de clase media promedio. Y así piensa la persona de clase media que vive en ti y que vive en mí. Hay veces que voy a tomar decisiones y se asoma la persona que tiene esta mentalidad que vive en mí. Se asoma la pobre que vive en mí. Cuidado con ese gasto, esa inversión. No te puedes dar ese lujo, no te va a dar para completar. Si me dejara llevar por lo que me dice la pobre en mí, no estaría haciendo nada de lo que estoy haciendo. Si me dejara llevar por lo que dice la persona de clase media que vive en mí, tampoco haría las cosas que estoy haciendo porque no estaría haciendo un negocio, estaría en mi trabajo todavía con mi salario estable, con mi salario supuestamente seguro, ¿verdad?
Y también hay una persona rica en ti y en mí. Y esa persona sabe lo que tiene que hacer, sabe cómo invertir, sabe cómo moverse, se educa, se prepara. Y en lugar de estar viendo cómo gastar, en lugar de estar viendo si le da o no le da, está viendo las posibilidades de continuar generando de forma consistente. El problema aquí no es que sepas que tienes estas 3 personas en ti, estos 3 seres que te habitan, ¿verdad? En sentido figurado, sino que por lo general, en el 99% de nosotros, y por eso la mayoría de nosotros empezó este camino en el 99% del lado de la balanza que hablamos ahorita, al 99% de nosotros nos enseñaron a bregar con los problemas de la persona 1 y la persona 2, de la persona pobre y la persona de clase media. Nos modelaron esos sistemas de creencias, nos modelaron esos vocabularios, nos modelaron los tabúes con el dinero, nos modelaron creer que eso es muy complicado, que eso es para unos pocos y que la única manera de vivir la vida es haciendo un trabajo por el que te paguen, haciendo un trabajo por el que otro te pague. Nada malo con tener un salario o nada malo porque te paguen un servicio que tú has ofrecido. El asunto es cuando tú sientes que necesitas eso para continuar tu vida, que sin eso no vas a poder, ¿verdad? Eso fue lo que nos modelaron. Y eso fue lo que aprendimos. Y eso fue lo que salimos a ejecutar. El padre rico de Kiyosaki, él cuenta que nunca le quiso pagar con un cheque el trabajo que él hacía. Él le daba trabajos, asignaciones, tareas. Y su padre rico nunca le quiso pagar con cheque. Y le enseñó que si él le pagaba un cheque en algún momento, era la acción que más daño le iba a hacer. Recibir un cheque. Fíjate qué mentalidad. Él, incluso ese padre rico le decía, no hay nada malo con recibir un sueldo, con el cheque. Lo que pasa es que no te quiero enseñar a ser esclavo de un salario, a depender de lo que otro decida pagarte. ¿Ok? Ser empleado es una mentalidad. Y es una mentalidad que encierra creencias, conductas, patrones, rutinas mañaneras, rutinas con el dinero, forma de ganar dinero, forma de gastar dinero. Prácticamente se lo pagas antes de recibir tu dinero, ya le has pagado los impuestos al gobierno, ¿verdad? Es todo un sistema donde hasta de tu nómina extraen lo que es para el gobierno y tú pagas impuestos antes de cobrar dinero. Y eso, como en estos días escuchaba a otro gurú financiero que es el que escribió La transformación total de su dinero. Él es un estadounidense también que a mí me encanta, Dave Ramsey. Él estaba diciendo en un programa, me encanta escucharlo, él estaba diciendo que el scam más grande que ha sufrido la humanidad, o por lo menos este lado de la población, es aceptar que te debiten los impuestos de tu salario, y nadie refuta eso. La gente lo paga con gusto y lo paga como, pues eso es lo que hay y hay que hacerlo de esa manera. Sin embargo, en el caso de esta mentalidad de emprendedor, el emprendedor, a diferencia del empleado, tiene otra mentalidad, tiene otras destrezas, ¿ok? Y Kiyosaki cuenta esta experiencia donde él fue a cobrar su último cheque cuando él fue empleado de Xerox. Y pues él tenía este terror de que este es mi último cheque. Yo no recuerdo si en su historia a él lo despiden o él renunció, pero él cuenta ese momento como un momento importante porque el que era su jefe o su supervisor le dio el cheque, que era realmente una liquidación no era un salario, era una liquidación de algo que tenía acumulado. Él dice que eran como unos $30,000 que le dieron, y que cuando él lo recibió, pues tenía mezcla de sentimientos, mezcla de emociones, pero sobre todo le conmovió que su ex jefe le dijo: fracasarás y regresarás. Y a él eso le dio mucho coraje, pero también le dio deseo de contestarle algo que le contestó y que le hizo hacer como una especie de pacto con su promesa de cambiar de vida. Y fue que le dijo a su ex jefe: no, yo podré fracasar, pero no voy a regresar, a diferencia tuya, que tú sí te fuiste, fracasaste y viraste. Y él le dedica un rato en el libro a hablar de que una de las señales de que tú tienes esta mentalidad de empleado arraigada con uñas y dientes en tus entrañas y en tu cabeza es que cuando te presentas ante la posibilidad de hacer esa transición, de lograr moverte, tú siempre quieres tener a dónde volver.
Es como que pues me voy al mundo, si me va mal vuelvo a casa de papi y de mami y ellos me recogen. Pues si me va mal yo vuelvo donde mi ex jefe, yo vuelvo hasta donde mi ex patrono o yo voy y consigo otro empleo, ¿verdad? Y él habla de esto como una gran señal de cuán arraigado está nuestra mentalidad de sentir que de verdad necesitamos un empleo y un salario y nos apegamos a él como si fuera lo último del mundo. Entonces, él habla de irte, cuando hagas esta transición, irte pensando que no hay forma de regresar, que quemes tus barcos, un poquito más agresivo incluso que lo que yo enseño, que no pienses que cualquier cosa si te va mal tú regresas, porque esa mentalidad de ver que si no me va bien regresas no te deja desarrollar ni las agallas, ni el carácter, ni las destrezas que se necesitan para sobrevivir este tipo de transición. Así que no te vayas de tu empleo pensando en regresar. Kiyosaki hace referencia a que cuando tú pierdes el salario, ya sea porque te despiden, como me pasó a mí la primera vez, o porque renuncias, como me pasó a mí la segunda vez, perder el salario te vuelve hambriento. Y cuando estamos hambrientos, usamos un lado del cerebro que no usamos cuando estamos estables. La estabilidad, pues, nos da pereza, nos da ocio, nos da, pues, como que esta supuesta tranquilidad de que todo está bien o que todo está mal. Pero nos creemos que está todo bien porque hay con qué cubrir las cosas, ¿verdad? Mentalidad de pobre, mentalidad de clase media, me da para cubrir. Yo tengo lo básico, ¿verdad? Ese es el lenguaje del pobre que vive en ti. Entonces, él habla de que el perder el salario te da esta hambre que te hace salir en una de dos direcciones. O te conviertes en un ladrón, en un mafioso, en un fraudulento, una persona que hace fraude, un ladrón. O coges el camino de hacer las cosas ilegales y mal, o agarras el camino de convertirte en un ser humano totalmente distinto, que es capaz de generar de la nada, que es capaz de generar una transformación completa en su vida, en su mentalidad, en su familia, en su comunidad, ¿verdad? O sales hecho un ladrón o te vuelves un ser humano increíble. Y habla de que la gran belleza de emprender es que este camino te permite descubrir quién realmente eres. Porque igual, haces mucho dinero, empiezas a generar grandes cifras y tú eres una persona de mal corazón, eso es lo que va a despuntar, tu mal corazón. No es porque el dinero lo expuso. Si eres una persona generosa, el dinero va a exponer tu generosidad también. El camino de emprender te hace aflorar quién realmente eres. Por eso es que yo repito tanto por aquí que este camino de emprender es un camino interior y es un camino espiritual. Cuando un emprendedor, cuando una persona que ha sanado esa relación con el dinero y que ha sanado esa mentalidad de pobreza, de clase media, y entra en la frecuencia, en la dimensión, en la vibración de una persona que es capaz de generar y manifestar, ve las crisis de una forma totalmente distinta. Por ejemplo, ahora mismo que estamos en la conversación de que se habla mucho de que viene una recesión, bla, 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 en una persona que tiene esta mentalidad todavía, la mentalidad de pobre, la mentalidad de asalariado, la mentalidad de clase media que se aferra a la supuesta estabilidad, ve una crisis como la recesión que se avecina y piensa: no, me tengo que aferrar a mi salario, la cosa se va a poner mala, déjame comprar y comprar y comprar para tener provisiones. Oye, no te estoy diciendo que no te prepares, prepárate, pero observa las respuestas, las reacciones, los pensamientos. En cambio, un emprendedor que ya no depende de un salario, que el salario no le va ni le viene porque no vive de su salario, vive de los beneficios de su negocio y de lo que se pague en un momento dado mientras está realizando ese negocio, pero tiene otra mentalidad. Ve la crisis acercarse y piensa: si algo malo pasa, es señal de que estoy en las puertas de algo bueno que me va a hacer crecer más de lo que me va a hacer llegar más lejos de lo que estoy ahora en estos mismos momentos. Se acerca algo bueno. Los emprendedores, los líderes que tienen esta mentalidad sanada y tienen un espíritu de riqueza, están locos que llegue la recesión, están locos que acaba de quebrarse lo que se tiene que quebrar para que el mercado se estabilice, para poder volver a invertir, para hacer el doble, el triple del dinero que tienen. En cambio, por ahí vas tú con tu mentalidad, escuchando a la pobre o al pobre que vive en ti, pensando cómo haces para apegarte a tu salario, cómo haces para apegarte a las pertenencias, a las cosas que tienes, al estilo de vida que tienes, al carro que tienes. Esa es la gran belleza de ser emprendedor. Expone quién realmente eres, pero también expone
¿En qué lugar te encuentras con relación a lo que está pasando adentro? Y Kiyosaki habla de una economía exterior versus una economía interior. Una cosa es lo que esté pasando allá afuera en el sistema económico, y me parece genial su comparación, y otra cosa es lo que esté pasando aquí adentro, en mi sistema mental que manifiesta economía. Esa economía interior que tú tienes, según la cultives, será los resultados en tu economía exterior, ¿ok? Entonces, él habla, por ejemplo, de que, las deudas y los impuestos hacen más ricos a los ricos. Y las deudas y los impuestos hacen más pobres a los pobres. Él en su caso, por ejemplo, usa ejemplos bien drásticos como de que por ahí te dicen que ahorres, que guardes. Lo que tú no sabes es lo que pasa cada vez que ahorras mientras se sigue imprimiendo dinero allá afuera. Y él da la explicación, ¿verdad? Financieramente hablando, del impacto que tiene en los ahorros y cómo estar ahorrando te vuelve cada vez más pobre sin que tú lo sepas. En cambio, él habla, y me parece fascinante cuando él habla que a él le gusta endeudarse, pero no es endeudarse como cualquiera por ahí que no sabe de dinero se endeuda, agarrando deudas con porcientos altísimos y con deudas que no va a poder asumir, pero él juega con eso. Juega con la deuda, se mete en deuda para después vender su propia deuda, renegociar los términos, los porcentajes y sacar dinero de su propia deuda. Y ese dinero que saca lo invierte en bienes raíces. En fin, todo un proceso para explicarte cómo funciona la mentalidad de la persona pobre, la persona de clase media promedio, y cómo piensan las personas ricas, cómo la deuda y los impuestos hacen ricos a los más ricos y hacen pobres a los más pobres. Así que te recomiendo este libro, lo voy a dejar en las notas del episodio, pero sobre todo, más que leer el libro, lo que quiero es que entiendas este concepto del que él habla, de que hay una economía interior y una economía exterior. La economía exterior es una representación de tu economía interior, de lo que crees, de lo que piensas. Y esto, de nuevo, lo amarro otra vez a todo lo que hemos estado hablando en los pasados meses sobre manifestación. Como es adentro, es afuera. Lo que quieres ver afuera, no te mates buscándolo afuera. Cultívalo en tu interior primero. Eleva esa frecuencia, cambia ese vocabulario, cambia esos pensamientos, cambia esa manera de pensar. Rodéate de personas que están hablando de estos temas. Rodéate de amigas nuevas, amigos nuevos, colegas nuevos. Escucha podcasts, lee libros como este para que empieces como mínimo a hacerte consciente de la mentalidad que tienes y lo que necesitas para empezar a caminar en la dirección de desarrollar una mentalidad de riqueza, ¿ok? Y si hablar de mentalidad de riqueza hace que tú pienses, ay, es que yo no quiero ser rico, yo lo que quiero es lo básico para sobrevivir, observa que tienes la programación de mentalidad de pobreza, mentalidad de ese pobre que vive en ti, de esa pobre que vive en ti. La persona promedio se cae y dice, esto es culpa de alguien. La persona promedio la despiden de su empleo como me pasó a mí. Ah, esta empresa no me valora. O la pasa mal, tiene una crisis, se avecina ¿cómo se llama? La recesión que viene. Ah, esto es culpa del sistema, esto es culpa del gobierno, esto es culpa. La persona promedio, ese 99%, busca a quién culpar, busca a quién responsabilizar de lo que le está pasando. En cambio, la persona que tiene una mentalidad de riqueza se cae, pierde el dinero, fracasa su negocio y dice, yes, se acerca algo grande. Se acerca algo grande y me toca estar lista, me toca estar listo. Y esa es la gran diferencia. A veces creemos que la persona rica promedio o la persona que hace dinero con facilidad, siempre, toda su vida, ha estado en prosperidad. Y no, muchas veces los ricos se han caído de lugares más altos de los que han estado y vuelven y se levantan. Y él incluso hace el comentario de que él ha tenido momentos en los que se ha quedado sin dinero y lo ha perdido todo, y que eso no hace que su mentalidad de riqueza cambie. Que él lo pierde todo con la misma tranquilidad de que no pasa nada. La misma mente que lo creó lo puede volver a crear y lo puede crear más grande porque ahora tengo información que no tenía antes. En cambio, la persona promedio, el 99%, pierde un empleo, pierde una inversión, fracasa en un negocio y lo que piensa es, no sirvo para esto, bueno que me pase, regreso a mi empleo. Busca siempre cómo virar, ¿verdad? Cómo virar a ese lugar del que salió. Y esa es la reflexión que quiero traer contigo en el episodio de hoy, donde estamos, ¿verdad? No te estoy diciendo que hagas nada concreto, simplemente quiero tener esta conversación contigo para despertar conciencia. Despertar conciencia de a quién le estás prestando atención. Hace unos episodios atrás te decía, where focus goes, energy flows. Si tu enfoque está
apuntando al pobre que vive en ti, ahí está fluyendo tu energía hacia el pobre que vive en ti. Y el pobre que vive en ti le das dinero y lo desaparece. Le da dinero y se endeuda. Le da dinero y se va a saldar todo supuestamente para quedarse en cero y se queda en cero. En cambio, la persona promedio recibe dinero y lo quiere guardar, lo quiere ahorrar, lo quiere encerrar, no tiene una mentalidad de inversión, ni siquiera conoce de inversión, no tiene un lenguaje financiero. Está viendo cómo cubre sus gastos y se da un gustito. En cambio, la persona rica, así reciba $10 o $10,000 o $10 millones, sabe qué hacer con ese dinero. Y yo te digo a ti ahora mismo, si te llega una notificación del banco y te dice, señora Julia, Mariana, Xiomara, no sé cómo te llames, Juan, Pedro, Fernando, tenemos una noticia para usted. Pase por la oficina a recoger este cheque de 5 millones que está depositado en su cuenta y lo tenemos que sacar para entregárselo de contado en su mano. Tenemos que hacer esta transferencia de fondos a su nombre. Y ese, digamos que es como el deseo de tu lámpara maravillosa, el deseo de Aladino y la lámpara maravillosa. Te llaman del banco que tienes unos fondos que hay que liberar de $5 millones. ¿Para qué te sirve eso? ¿Qué es lo primero que piensas si recibes ese dinero? ¿Qué es lo primero que piensas? ¿Comprarte un carro, el carro de tus sueños? ¿En serio? ¿Irte de viaje? ¿Comprar una casa? ¿Saldar las deudas? Saldar tarjetas, saldar aquí, saldar allá. Ay, la promedio es, la que yo escucho a todo el mundo es, agarro ese dinero, me voy de viaje, no trabajo más, me cojo un año libre, me voy de viaje, saldo mis deudas, le pago la casa a mi mamá, le saldo esto, le saldo lo otro. Y si me dejo llevar por todo lo que harían, no le da un año, antes de un año han liquidado los $5 millones. Y el otro dinero lo meto en una cuenta, después de pagar los impuestos, pues meto el otro dinero en una cuenta y tal cosa, y le hago un certificado de depósito y cuando vienes a ver, te das cuenta que recibes 5 millones hoy y los haces sal y agua. Los desaparece, los gasta, te vas a lo que, no, tu mentalidad no es cómo convierto estos 5 en 10, cómo convierto estos 5 en 50, es cómo los gasto. ¿Cómo los ahorro para no perderlo, para que me dé, para poderme retirar, para cubrir? Esa mentalidad de siempre estar sobreviviendo, de eso es a lo que estamos hablando. Recibes ese dinero, ¿qué harías? Si tú no tienes claro lo que harías en las primeras 24 horas con $5 millones, no vas a tener claro lo que harías con $1 millón. Ni tendrías claro lo que harías si recibes $100,000. Ni tendrías claro lo que harías si recibes $50,000, ni lo que harías si recibes 10. Tú seguramente, dependiendo del tamaño, es la deuda que decides saldar o es el viaje que decides darte. En estos días alguien que yo conozco me estaba diciendo, si me llego a pegar en la lotería y me gano $10,000, salgo corriendo a hacerme una cirugía plástica y me hago la abdominoplastía. Y yo no le dije nada, obviamente me quedé acá pensando y yo decía, mano, si a mí me caen ahora mismo $10,000 extra al dinero que yo genero, ya yo le tengo nombre y apellido a lo que voy a hacer, cómo lo voy a invertir, la inversión que voy a hacer, en qué lo voy a poner, cómo lo voy a poner a crecer y en cuánto tiempo se convierten esos $10,000 en 100. Y vuelvo y te digo, ¿para qué quieres $1 millón? ¿Para qué quieres 100,000? ¿Por qué piensas que tus problemas se resuelven con dinero si lo único que harías sería pagar? El pobre piensa en pagar. La persona asalariada promedio piensa en recibe dinero y piensa en pagar o en gastar. ¿Y tú en qué piensas? ¿Para dónde coge tu cabeza cuando piensas en generar dinero y cuando piensas en qué hacer si recibes dinero? Con eso te dejo. Te quiero dejar hoy en la pregunta y quiero que hagas una profunda reflexión si este tema te jamaqueó algo por dentro, si le habló a la pobre en ti, si le habló a la persona asalariada en ti, si le habló a la rica en ti. Quiero saberlo. Déjamelo saber y si esto es un tema que tú quieres que yo siga hablando y que quizá te traiga hasta invitados a hablar del tema del dinero, dímelo que yo te complazco. Estoy aquí, úsame, hazme tus preguntas, me puedes contactar a través de Instagram, me consigues como @renunciafeliz. Y bueno, con esto me despido por hoy y hasta la próxima. Bye bye.